bien, bueno, así de esta forma y de esta manera damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da el poder encontrarnos otro día más juntamente con ustedes para, como siempre, compartir lo que es la eterna y poderosa palabra de nuestro gran Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Así que vamos a orar dando gracias al Señor en este día por todas las cosas que Él nos ha dado, ¿verdad? Por las bendiciones que recibimos a cada instante que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero Dios siempre está, ¿verdad?, bendiciéndonos en grande manera. Padre Celestial, eterno Dios, todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, vamos delante de ti en este día, Señor, como decía anteriormente, para darte gracias por todos los beneficios hechos a nuestro favor, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Hacedor. Ayúdanos a poder, Señor, ser partícipe, como lo fueron, Señor, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, Señor, los cuales no cesaban de compartir tu palabra, de hablar, Señor, de Jesucristo, de quien tenemos que nosotros hoy también dar testimonio, que el Señor Jesús vino a este mundo, el cual nació de la Virgen María, el cual vivió una vida recta sin pecado, el cual murió por nuestros pecados, pero lo glorioso que resucitó al tercer día de entre los muertos, ha subido a los cielos y está sentado, Señor, a tu diestra. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos por el gran amor que tú tuviste hacia con nosotros, de habernos dado a tu Hijo amado Jesús de Nazaret en sacrificio por nuestros pecados, por la paga de nuestros pecados, para que hoy nosotros seamos reconciliados por medio de su sangre y seamos, Señor, coherederos del reino de los cielos por medio de su resurrección entre los muertos. Padre, gracias. Así como Jesucristo vino por primera vez a este mundo, que vino, Señor, y nació en un pesebre allá en Belén de Judea, también la Biblia nos dice que vendrá por segunda vez, ahora como Rey de Reyes y como Señor de Señores, donde todo le verán en aquel glorioso día, veniendo con esa gran gloria y con los santos ángeles. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor que lucha nuestro lado, que lleven con furor los bienes y honor, los hijos la... Muy bien, entonces ahí estábamos, ¿verdad?, orando ante la presencia de nuestro Padre Celestial, el Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad?, como corresponde a través entonces de nuestro mediador, de nuestro Salvador, que es su Hijo amado, nuestro bendito Salvador Jesús de Nazaret. Y vamos entonces a compartir hoy palabra del Señor hacia con ustedes, hacia con mi vida, esperando como siempre, ¿verdad?, que el Señor sea bendiciendo grandemente nuestras vidas por medio de su palabra, el cual ese es el deseo del Señor, como lo fue en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando hablaba por medio de los profetas, exhortando a su pueblo para que no se apartase, ¿verdad?, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que anduvieran entonces en sus palabras, en sus caminos. Así también nuestro Dios en este día y en estos tiempos, ¿verdad?, nos habla, ¿ya?, para que también nosotros nos podamos conducir y no nos apartemos entonces de aquel que nos llamó, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable, el cual es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a compartir un tema en el día de hoy, el cual quiero ponerle como un título, ¿verdad?, a este tema que vamos a estar conversando, que vamos a estar analizando, y que lo vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento, en el libro del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo primera del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 11, donde el apóstol San Pedro dice así de esta manera: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, el apóstol San Pedro va al grano de toda la situación, ¿ya? Dice que si alguno habla, cuando decimos que hablamos de parte del Señor, pues dice, hable conforme a la palabra de Dios. No hable conforme a fábulas ni a sueños, ¿verdad?, sino que hablemos entonces conforme a lo que ya está escrito, porque la Biblia dice también el apóstol San Pedro que tenemos la palabra profética más segura, en cual nosotros hacemos bien estar alerta, ¿verdad?, y conducirnos a través de ella, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces sí, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dice así entonces la Biblia, y le vamos a dar lectura, ¿verdad?, en el nombre que está por sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Libro entonces del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice así de esta manera: si alguno habla,
hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y confirma diciendo amén. Bueno, este entonces es el consejo, ¿verdad?, que la Biblia nos da en diferentes partes, en todos los libros de Génesis y Apocalipsis, cómo nosotros entonces tenemos que dirigirnos, ¿verdad?, cómo conducirnos. Y una de las formas, ¿verdad?, de cómo nosotros hoy día podemos llevar el Evangelio a las personas, a los que todavía no conocen del Señor y a los que sí conocen, ¿verdad?, cómo entonces conducirnos para que entonces no nos salgamos, ¿verdad?, de la verdad, ya, de los principios bíblicos, es a través entonces de la Biblia, ya, porque el apóstol San Pedro entonces dice, si alguno habla, ¿verdad?, hable, dice, conforme a la palabra de Dios, o sea, hablemos conforme a lo que está escrito entonces en esta palabra. Y si alguno administra, ¿verdad?, si alguno tiene algún cargo y administra, dice, ministre conforme, dice, al poder de Dios, al poder que Dios da, dice, para que todo entonces sea glorificado, para que en todo entonces nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, sea glorificado, ¿verdad?, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es entonces es el deseo de Dios, que todo lo que nosotros lo hablemos conforme a su palabra, para que así en todo, ¿verdad?, lo que nosotros hagamos y digamos, sea entonces glorificado el Padre, por medio entonces de que Él nos envió, por medio de su Hijo amado Jesús, el cual también, ¿verdad?, Jesucristo, a quien dice pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tanto entonces como el Padre y como el Hijo, entonces dice que a ambos pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces así con esta introducción vamos a compartir algunos otros libros de la Biblia, como el que vamos a ver a continuación, que está en el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis capítulo 20, y vamos a estar compartiendo aquí entonces Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6, y dice así, de esta manera: y vi a un ángel, dice, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, dice, en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, para que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Como también está escrito ahí en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 22. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que estos serán entonces sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, esto entonces que está escribiendo entonces el apóstol San Juan, lo cual recibió entonces esta revelación de parte del Dios Todopoderoso y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un tema que el apóstol San Juan está viendo aquí, que es en el tiempo de la tribulación. Aquí los creyentes, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no es el lugar donde usted se reúne, ese solamente es un templo, es una casa, ¿verdad?, donde uno se junta para adorar y para aprender de la palabra del Señor. Pero la iglesia de Cristo son todas las personas. Nosotros somos el templo, dice, del Santo Espíritu de Dios, ¿ya? Entonces, esto sucederá entonces en los días de la gran tribulación. Cuando decía aquí entonces el capítulo 20, versículo 21, que la visión de Juan dice que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Y aprendió, dice, al dragón, que estos son los nombres que se dan entonces al inicuo, al diablo. Dice que se le dan nombre como dragón, serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando está hablando de estas personas, está hablando de uno solo, que es Lucifer, el diablo. Y entonces dice que lo ató por 1000 años. Y no solamente eso, sino que también lo arrojó, dice, y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más, dice, a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, dice, debe ser nuevamente desatado por un poco de tiempo. Eso cuando el Señor entonces establezca su reino acá en esta tierra. Y dice que el apóstol San Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían entonces adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Bueno, estas personas entonces, ¿verdad?, son hombres, son mártires, son los creyentes en la iglesia del Señor entonces, los que el apóstol San Juan entonces dice que ve a estos decapitados, y dice, y vi las almas de los decapitados. O sea, en los días de la gran tribulación, ¿verdad?, y como hasta el día de hoy, muchos hombres han sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Tenemos el caso de uno de los decapitados que encontramos, es el último de los profetas. ¿Se acuerdan ustedes de quién es? Bueno, ese es Juan el Bautista, el cual fue entonces también decapitado por causa también del testimonio de Jesucristo, porque aunque fue un profeta, Juan el Bautista, aunque fue un profeta del antiguo pacto, porque él vino a preparar el camino al Señor, pero anunció, ¿verdad?, y preparó el camino al Mesías. Preparó entonces al pueblo de Israel, ¿verdad?, para que estuviese entonces listo, para que recibiesen entonces al Mesías, a su Señor, a su Salvador, aquel entonces que había de redimir a su pueblo de sus pecados, y no solamente al pueblo de Israel, sino que ya esta promesa había sido dada a Abraham, después a Jacob, ¿verdad?, a Isaac también, de que en ellos, ¿verdad?, en estos hombres, los patriarcas, ya en los padres de la fe, podemos decir, en Abraham y todos los demás, estaba entonces la promesa de que nosotros, ¿verdad?, también los gentiles íbamos a ser también salvos, íbamos a ser redimidos, porque se había entonces dado la promesa que a ellos, que su descendencia sería entonces tan grande en multitud como las estrellas del cielo y tan incontable como la arena del mar. Entonces vemos que uno de los hombres decapitados, decía anteriormente, fue el último de los profetas, que fue Juan el Bautista. Yo cuando digo, siempre digo acá el último de los profetas, que es Juan el Bautista, muchos me han cuestionado porque digo así. Bueno, yo digo que Juan el Bautista es el último de los profetas porque así es. Después no hay más profetas en el Nuevo Testamento. Sí existe el don de profecía, que hoy día muchos lo han confundido, el don de profecía con profeta. Pero un profeta verdadero en estos tiempos no lo hay, porque los profetas están establecidos todos en el Antiguo Testamento, y el último fue Juan el Bautista. Hoy está el don de profecía, que es muy diferente, pero adjudicarse el título yo soy profeta es como andar buscando, ¿verdad?, una vanagloria falsa. Es como muchas veces exaltarse uno mismo, y no entiende esta gente, ¿verdad?, que el don que ellos tienen es por misericordia del Señor, porque Él lo da de quien Él tiene misericordia, diferentes dones. Entonces Juan, volviendo al tema de Apocalipsis 20, donde estamos compartiendo, entonces Juan dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi entonces, dice, las almas de los decapitados. Otro de los decapitados, encontramos también al apóstol San Pablo, ¿verdad?, el cual también fue muerto, degollado, por causa también del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es uno de los hombres que escribe más en el Nuevo Testamento, ¿ya?, conocida como las cartas paulinas, que casi todo el Nuevo Testamento lo escribe casi el apóstol San Pablo. Bueno, entonces vi entonces estos tronos, dice, estos tronos, y se sentaron entonces sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi la alma de los decapitados. También sabemos que los que van a juzgar, los que van a estar sentados en trono, se le ha dado esta promesa, dice, a los 12 apóstoles, ¿ya?, porque ellos, es verdad, van a estar sentados en trono juntamente con el Señor, donde van entonces a juzgar, ya que el Señor, cuando Él establezca nuevamente su reino aquí en la tierra, dice la Escritura que va a descender del cielo la nueva Jerusalén, o sea, Dios mismo, ¿verdad?, va a descender
con un palacio de gobierno desde el cielo, no una casa de gobierno hecha por mano de hombre, sino que Él entonces va a descender con la nueva Jerusalén, donde entonces desde ahí va a reinar y va a regir a todas entonces las naciones. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Entonces vio entonces el apóstol aquí los tronos. Y no solamente eso, sino que vio entonces también las almas de los decapitados. ¿Y por qué estos hombres habían sido muertos? ¿Por qué no habían sido decapitados? ¿Ya? Dice que habían sido decapitados no por haber hecho lo malo, sino por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de verdad también de Dios, o sea, por la palabra del Padre. Y los que no habían también adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, cuando dice que no habían adorado a la bestia y a su imagen, quiere decir entonces que la bestia, ya el anticristo, es entonces el que se encarga, ¿verdad?, de matar a estos hombres, el que da entonces la orden de que estos hombres, ¿verdad?, sean muertos, degollados, decapitados, así que también como hasta el día de hoy, porque el Señor, una parte también nos dice en la Biblia, que ya, ¿verdad?, está en acción el espíritu, ¿verdad?, del inicuo en esta tierra. Entonces, ni adoraron entonces, dice, y ni habían entonces adorado a la bestia, ni a su imagen, y los que no recibieron la marca, dice, ni en su frente, ni en sus manos. Esto entonces, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todas estas personas entonces, ¿verdad?, los que mueran, o los que han muerto hasta el día de hoy, en el Señor, ¿verdad?, que han confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, estos un día entonces van a ser despertados, estos entonces un día vivirán, y reinarán entonces con el Señor 1000 años. Entonces Dios, a través de su palabra, ¿verdad?, y a través de nuestro Señor Jesucristo, nos invita también a nosotros que hoy es el tiempo en que nosotros también podamos acercarnos y adjudicarnos entonces esto de poder un día, ¿verdad?, resucitar para vida eterna y poder reinar entonces con el Señor, ¿verdad?, ya que Dios nos ha prometido darnos entonces la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, la cual está solamente entonces en su Hijo amado Jesús de Nazaret. Entonces, dice que y entonces vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Aquí está hablando entonces de las otras personas, las cuales entonces mueren sin Dios y sin Cristo, ¿verdad? Entonces está hablando la Escritura claramente de dos resurrecciones. Primero, la resurrección entonces de los que fueron decapitados, muertos, o que han partido, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor. Estos un día van a resucitar. ¿Pero para qué? Para reinar con el Señor, para vivir entonces por la eternidad. Pero también hay otra resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta entonces es la primera resurrección. O sea, después de los 1000 años, recién ahí, ¿verdad?, será el juicio ante el gran trono blanco, donde nuevamente, ¿verdad?, Jesucristo junto con los que están sentados en el trono, juzgarán entonces también a los malvados, los que no volverán entonces a vivir. Por eso, ¿verdad?, hay una resurrección de los que resucitan entonces para vida eterna, y otros que también el Señor los va a resucitar para que aparezcan ante el gran trono blanco, y luego, ¿verdad?, irán a la destrucción de su cuerpo y de su alma. Y los otros muertos entonces no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces esta es la primera resurrección. Bienaventurado, dice el Señor en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, bienaventurado, bendito, ¿verdad?, los que tienen parte entonces en la primera resurrección. Y esto es lo que el Señor quiere también de parte de nosotros. Que nosotros también, ¿verdad?, tengamos parte, que seamos bienaventurados, que seamos benditos de Dios, que podamos entonces ser resucitados en la primera resurrección. Porque eso entonces resucitarán para vida eterna, para recibir galardones, para recibir premios de Dios, ¿ya? Y reinarán también con el Señor aquí en la tierra, cuando establezca, como decía anteriormente, su reino, ¿ya? Su reino aquí en la tierra, su imperio aquí en la tierra, ¿ya? Ya que Él gobernará entonces a todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Estábamos en el versículo 6, entonces bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte, mire, los que son resucitados después de los 1000 años, mire, dice,
y los que son resucitados en la segunda muerte, estos no tienen potestad sobre los que resucitaron en la primera resurrección. Entonces, los que son resucitados después de los 1000 años, dice que estos no tienen potestad, ¿ya? No tienen ningún poder ni para hacer daño ni nada a los que resucitaron primero. ¿Por qué? Porque estos que resucitan en la segunda, que son resucitados en la segunda ocasión, estos entonces irán, en este caso, a condenación, y irán entonces a su destrucción. Entonces dice que estos entonces no tienen potestad sobre los que han resucitado en la primera resurrección. Dice, sino que serán los que resucitaron en la primera resurrección, dice que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él entonces 1000 años. Todos entonces los que resuciten en la primera resurrección serán, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y la segunda resurrección entonces no tiene potestad, no nos podrá nuevamente hacer daño a nadie, sino que eso, ¿verdad?, irán a la destrucción. Esto entonces lo que nos enseña aquí el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, hablando a través del apóstol San Juan sobre este tema entonces de cuando el Señor, ¿verdad?, establezca, ¿verdad?, su reino, y también cuando los muertos en Cristo resuciten. Si vemos más adelante, vamos a ver cuándo será esta resurrección de los muertos, estos que van a resucitar entonces primero. ¿Cuándo va a ser esta resurrección? Vamos a ver aquí, si buscamos más atrás en la Biblia y llegamos al libro de Tesalonicenses, si encontramos aquí primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, primera de Tesalonicenses, sí, capítulo 4, y leemos el versículo 16 y 17, dicen así de esta manera. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién son los que van a resucitar? Los que, ¿verdad?, hablaba el libro de Apocalipsis entonces, bienaventurados y benditos los que tengan parte en la primera resurrección, ¿ya? Y solamente hay dos resurrecciones, mire, está la resurrección de los santos, de los benditos, y después está la resurrección, ¿verdad?, después de los 1000 años, la resurrección entonces de los que son condenados, de los que no tienen potestad ya más sobre los que son salvos. Entonces la Biblia nos habla de dos resurrecciones. Y también nos habla, ¿verdad?, de dos venidas del Señor. Una vino cuando nació en Belén de Judea, cuando nació de la Virgen María, y la otra es cuando nos muestra aquí entonces, como en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esta es la segunda venida, y no hay ninguna otra venida intermedia. Solamente hay dos venidas del Señor, y solamente hay dos resurrecciones. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿cómo va a venir el Señor? La Biblia es clara, por eso que le puse el título que comenzamos, ¿verdad?, a compartir. Decía el apóstol San Pedro en el capítulo 4, versículo 11, dice así, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Conforme a la palabra de Dios. Lo que estamos compartiendo es conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia ahí, me puede ir corrigiendo, ¿verdad?, y ir leyendo juntamente conmigo. Entonces, ¿cómo va a ser la resurrección entonces de los que tengan, ¿verdad?, los que sean afortunados, los benditos, los santos, que van a ser resucitados en la primera resurrección, como nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, dice que va a ser de esta manera. Van a ser resucitados entonces los santos del Señor, cuando el Señor venga entonces con aclamación de ángeles, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no va a ser una resurrección, o no va a ser, en este caso, una venida secreta, una venida en silencio del Señor, sino que va a ser con aclamación, con trompeta de Dios, ¿ya? Va a ser un gran estruendo que va entonces a descender de los cielos cuando el Señor venga. Porque solamente hay dos resurrecciones. La Biblia bien nos explica, como leíamos anteriormente, ahí en el libro de Apocalipsis, que primero entonces van a resucitar los santos del Señor, y después la segunda resurrección, los que ya no tienen potestad entonces sobre los primeros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y dice, y luego nosotros, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado,
hasta ese tiempo, ¿verdad? Hasta el día postrero, hasta el día final, los que habemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿ya? Para recibir entonces al Señor en el aire, y para que así entonces estemos siempre con el Señor. Bendito entonces sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, amigo y hermano, es clara, ¿verdad?, en enseñarnos y en poder conducirnos a través de ella, ¿ya? Hay dos resurrecciones, la resurrección de los santos y la resurrección de los malvados. Hay dos venidas del Señor, una cuando vino como bebé, cuando nació allá, ¿verdad?, en Belén de Judea, y ahora cuando venga, ¿verdad?, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, ¿verdad?, con los santos ángeles del Señor, con trompeta de Dios, con sus ojos como llamas de fuego, ¿verdad?, y con gran estruendo de los cielos, y como vamos a ver más adelante en otros libros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver, si encontramos por acá, más adelante, vamos a buscar en Corintios, libro de Corintios, escribiendo el apóstol San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice así de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice así. Dice esto, dice el apóstol San Pablo. Aquí os digo, dice, un misterio. No todos dormiremos, ¿verdad? No todos, dice, dormiremos, pero todos, dice, seremos transformados. En un momento, dice, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados en incorruptible. Y nosotros seremos, dice, transformados también, dice el apóstol San Pablo. O sea, ¿cuándo entonces va a ocurrir esta resurrección, verdad, de los que han muerto, verdad, conforme a la palabra del Señor? ¿Cuándo ocurrirá esta resurrección de los santos, los que han sido decapitados y todo, desde el tiempo entonces de Juan el Bautista hasta el tiempo de acá? ¿Cuándo serán resucitados? Pues el apóstol San Pablo es claro en su palabra, dice que serán resucitados a la final trompeta. O sea, ¿cómo entonces puede haber un rapto secreto sin antes que sea tocada la final trompeta? ¿Verdad? ¿Le puede encajar a usted eso? Que pueda haber una resurrección de los muertos sin que antes se toque la final trompeta. Si la Biblia es clara, entonces dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta seremos entonces, dice, serán esto entonces resucitados. Los muertos serán resucitados en incorruptible. Y nosotros, dice, seremos transformados también. ¿Ya? Pero esto va a ocurrir entonces en la segunda venida del Señor. No en una venida intermedia. No en una venida misteriosa. No en una venida secreta. Dios nunca ha andado con secretos. Dios siempre se ha querido mostrar hacia con nosotros y hacia con su pueblo. Siempre ha querido tener comunión, ¿verdad?, con nosotros. ¿Verdad? Dios es claro hacia con nuestras vidas. Entonces Él nos muestra, ¿verdad?, el Señor a través del apóstol San Pablo, cuándo va a ocurrir esto. Y solamente, ¿verdad?, como leíamos en Apocalipsis, hay dos resurrecciones. La resurrección de los santos, los que murieron en Jesucristo, en el Señor, y la resurrección, ¿verdad?, después de los 1000 años, que es la resurrección de los malvados, los cuales estos ya no tienen entonces potestad sobre la primera resurrección. Porque esto entonces, los malvados, irán entonces a la destrucción. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Y estos que resuciten entonces la final trompeta, tendrán, dice, un cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo semejante al que tiene hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente ellos, sino que también las personas que estén vivas en aquel tiempo y que hayan entonces creído, depositado su fe, su confianza en el Señor, también entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos serán también transformados. Nosotros también, dice el apóstol San Pablo, seremos transformados, ¿verdad?, también en un cuerpo incorruptible. ¿Para qué? Para entonces, como decían en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, para reunirnos entonces con el Señor en el aire, porque el Señor entonces viene a establecer su reino en la tierra, donde reinará por 1000 años. ¿Dónde entonces reinará? ¿Dónde el Señor llevará a su cuerpo, a la iglesia, a los que resucitaron,
a los que resucitan en la primera resurrección. ¿Dónde lo va a llevar? ¿Al cielo o a la tierra? La Biblia es clara, dice que cuando las personas resuciten, dice que van a reinar por 1000 años en la tierra. ¿Ya? Porque ahí entonces el Señor va a establecer su reino milenario, como muchas veces han escuchado ustedes. El reino de 1000 años. Va a ser entonces aquí en la tierra cuando Él descienda entonces de los cielos, ¿verdad? Con gran estruendo y con trompeta de Dios, con sus santos ángeles, para entonces establecer su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo va a ser cuando el Señor descienda con la nueva Jerusalén? Si esto no es un cuento, está escrito en la Biblia. Mire, si usted tiene una Biblia ahí, o si quiere puede dejar anotado, anote Zacarías. Zacarías capítulo 14 versículo 4. Dice así de esta forma: sus pies posarán, dicen, aquel día en el monte de los olivos, que está, dice, enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se abrirá por en medio, ya, o sea, se abrirá en dos, del oriente al occidente, y formará un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad del monte se apartará hacia el sur. Así está escrito ahí en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4, cuando el Señor entonces descienda, ¿verdad?, por segunda vez aquí a la tierra. No por tercera vez en una venida secreta. La Biblia es clara en decir que el Señor entonces viene desde los cielos con la ciudad santa, o sea, con su palacio de gobierno, para gobernar en esta tierra. Y Él dice que pisará entonces, sus pies posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, donde entonces este monte, una parte se abrirá al norte y otra parte se abrirá hacia el sur, así formando un gran valle, ¿verdad? Una mitad al norte y otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, 4. Bendito entonces sea el nombre del Señor. ¿Ya? Estamos entonces tocando el tema. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Como decía entonces el apóstol San Pedro cuando leíamos anteriormente ahí en lo que compartían. Entonces, ¿qué leíamos también anteriormente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20? Decía, por ejemplo, el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron entonces la facultad de juzgar a las almas de los decapitados. Por causa, dice, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían entonces adorado a la bestia, ¿ya?, ni a su imagen. Y no recibieron también, dice, la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ya? Pero los otros muertos entonces, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Solamente entonces hay dos resurrecciones. La resurrección entonces de los salvos, de los hijos del Señor, de los que han depositado su fe y su confianza en Cristo, y la resurrección entonces de los malvados, los que aparecerán entonces ante el gran trono blanco. Los que mueren entonces en el Señor aparecerán, ¿verdad?, ante el gran tribunal, ¿verdad?, también podemos decir, de Cristo. Pero ahora no para ser condenados, sino para ser, ¿verdad?, galardonados. Uno aparecerá entonces ante el tribunal de Cristo y otro ante el tribunal del gran trono blanco. ¿Y cuándo va a suceder esto? Bueno, el apóstol San Pablo dice que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojo, pero a la final trompeta. No antes, ¿verdad? No antes. Y los muertos entonces resucitarán un cuerpo incorruptible y nosotros seremos también transformados, ¿verdad?, en un cuerpo incorruptible como lo son los muertos que son resucitados entonces cuando el Señor descienda, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, con sus santos ángeles con trompeta de Dios, ¿verdad?, y entonces nos tome para reunirnos con nosotros en el aire. Sigamos compartiendo otra parte de la escritura. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Si retrocedemos un poquito para atrás, vamos a encontrar aquí el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Tocando el tema entonces, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. Aquí llegamos a el apóstol San Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, dice así de esta forma. Y estando él sentado, está hablando del Señor Jesucristo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del tiempo o del fin del siglo? ¿Ya? Versículo 21 al 27 del Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 21 al 27, dice así.
Porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, dice entonces el Señor, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntan, cuando Él estaba sentado, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, acercándose entonces ellos le dijeron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal entonces habrá de tu venida? ¿Qué señal entonces habrá de tu venida? Nos le están diciendo, Señor, ¿y qué señal habrá del rapto secreto? Nos le están diciendo, Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida secreta? Sino que le están diciendo, Señor, ¿qué señal habrán de tu venida? De tu venida gloriosa, ¿verdad? No de un rapto secreto ni una venida misteriosa, sino le dicen claramente, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin de todo. O sea, como dijo el apóstol San Pablo en Corintios, cuando entonces toque la final trompeta, porque ahí serán resucitados los muertos en Cristo, a la final trompeta, no en un intermedio, no antes, sino a la final trompeta. ¿Qué señal habrá de tu venida? En el Evangelio del apóstol San Mateo, capítulo 24, y ahora leemos del 21, del versículo 21 al 27, donde dicen así, porque habrá entonces, dice, una gran tribulación, y este es Jesús mismo, ¿verdad?, hablando, una gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando que los días de la gran tribulación que ha de venir y que está pronta, que está a las puertas, dice que esos días van a ser acortados. Ahora, ¿de qué forma van a ser acortados? Bueno, podemos ver, ¿verdad?, hoy día mismo las catástrofes que hay, ¿verdad?, con el clima, ¿verdad?, cómo están sucediendo tantas cosas, terremotos que han ido últimamente, los cuales, ¿verdad?, científicamente se ha comprobado de que el eje de la Tierra, ¿verdad?, se ha movido de donde él tiene que girar, ¿verdad?, se ha movido de su centro. No sé cuántos grados, pero el eje de la Tierra se ha movido. Usted lo puede encontrar esa información en la internet, con los últimos grandes terremotos que ha habido, como fueron el terremoto de Chile y el terremoto de Japón, ¿verdad? Entonces dice que los días desde ese tiempo se acortaron. Y el Señor también nos dice, ¿verdad?, que en los días entonces de la gran tribulación, los días serán acortados para que en aquellos días, dice, para que aquellos días fuesen acortados, y si no fuesen acortados esos días, nadie sería salvo. O sea, los días de la tribulación van a ser tan fuertes, ¿ya? Dice que habrá una tribulación cual nunca la ha habido. O sea, va a ser esto algo tan, podemos decir, ya, algo tan crudo, algo tan fuerte, que el Señor tiene que acortar los días de la tribulación, porque dice para que así las personas entonces sean salvos. Porque si no son acortados los días en la gran tribulación, dice que nadie sería salvo. O sea, nadie sería entonces capaz de soportar, ¿verdad?, más tortura. ¿Ya? Dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, dice, si alguno os dijere, esto también es importante el versículo 23, me dice, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Qué dicen los que predican el rapto secreto, o la venida secreta del Señor? Que el Señor va a venir secretamente, que nadie lo va a ver. Por eso que el Señor mismo se encarga de decir, que dice, mirad, dice, entonces dice, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad que allí está, no lo creáis. O sea, ¿por qué el Señor da esta advertencia entonces que no lo creáis? Porque su venida, amigos y hermanos, va a ser gloriosa. Va a ser como lo mostraba entonces ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Que el Señor mismo, ¿verdad?, con los santos ángeles del Señor, con aclamación de ángeles, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El apóstol San Pablo también nos dice, en 1 de Corintios capítulo 15, ¿verdad?, versículos 51 y 52, que a la final trompeta entonces aparecerá el Señor, pero no antes, en ninguna venida secreta ni en ningún rapto. Y el Señor entonces se carga de confirmar su palabra. Por eso que estamos compartiendo el tema. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios y no conforme a fábula, ni ande inventando venida. La Biblia solamente habla de dos venidas del Señor. Una como bebé, que nació allá en Belén de Judea, y la otra que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos. Hoy día mismo usted puede ver, a través de la televisión o a través de cualquier medio,
¿Cuántos hombres hasta el día de hoy, verdad, se han proclamado ser el Cristo o el Mesías? Solamente en este país de Chile, ¿cuántos hombres, verdad, se han adjudicado, verdad, el atrevimiento, la insolencia de proclamarse el Cristo? ¿Por qué? Porque como se habla, verdad, de una venida secreta, de un rapto secreto, entonces ese rapto secreto y esa venida secreta da entonces facultad para que estos hombres se proclamen Jesucristo, se proclamen el Mesías. Y los que creen en el rapto secreto, muchas veces, verdad, se tragan este cuento. Hoy Jesús ya está en la tierra, Jesús está en tal país, Jesús está en tal región. Por eso que eso es claro, verdad, en hablarnos a nosotros y decirnos que si alguno dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Entonces, ¿quién tenemos que creerle? ¿A lo que está escrito en la Biblia o a lo que los hombres dicen? Los hombres dicen que el Señor viene secretamente, que viene en un rapto secreto. ¿Ya? Y la Biblia dice que solamente viene 2 veces, que vino una vez como bebé y ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vendrá la final trompeta y con aclamación de ángel y con trompeta de Dios. Donde aquí mismo en Mateo más adelante vamos a ver, dice, donde dice que todo ojo verá entonces cuando venga nuestro gran Dios Jesucristo de los cielos. Por eso, amigo y hermano, esto es peligroso muchas veces cuando la gente, verdad, se deja llevar por cuentos, por fábulas y empiezan a inventar cosas que la Biblia no lo enseña. Por eso que hoy en día usted puede ver entonces tantos falsos cristos. ¿Por qué? Porque esta doctrina del rapto secreto o de la venida secreta del Señor da entonces facultad, ¿verdad?, para que muchos se proclamen Jesucristo o el Mesías. Y la gente, como hablan de un rapto secreto, ellos dicen, entonces, ¿por qué este no puede ser el Cristo si cuando el Cristo venga va a venir secretamente? Pero, amigo y hermano, el Señor vendrá por segunda vez con llamas de fuego, ¿ya? Con gran poder, con gran gloria. Dice que su voz será como un estruendo de grandes aguas cuando Él venga desde los cielos. Sigamos. Quedamos entonces en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, ¿ya? Y falsos también profetas, también lo podemos ver hoy día. ¿Qué hablábamos anteriormente? Yo le dije que el Juan el Bautista, ¿verdad?, es el último de los profetas, o sea, genuino, reconocido profeta de Dios. Jesús mismo se encarga de hablar cuando Juan está en la cárcel, dice que manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o había que esperar a otro. Entonces Jesús empieza a hablar, ¿verdad?, en ese momento y a hacer grandes prodigios y grandes milagros, y también comienza a dar testimonio de Juan. Dice, porque no se ha levantado mayor profeta que Juan, ni lo habrá. Porque Juan es el último profeta, pero hoy algunos dicen ser profeta, y todo porque Dios, ¿verdad?, ha sido misericordioso con ellos, y le ha dado el don de profecía, que es muy distinto a ser profeta que a tener el don de profecía. A mí me gusta hablar de este tema porque, mire, si realmente un día viene un profeta y me dice, yo soy profeta, yo le digo, bueno, muéstrame en la Biblia dónde está usted. ¿Usted es Isaías? ¿Usted es Ezequiel? ¿Usted es Jonás? ¿Quién es usted? ¿Ya? Porque si es un profeta, usted es Jeremías, tiene que estar en la Biblia. Porque los profetas, ¿verdad?, dejaron libros escritos. Zacarías dejó libros escritos, Daniel dejó libros escritos, y así tantos otros que encontramos a través de la Escritura. Amos dejó libros escritos, Miqueas, Abdías, Habacuc. ¿Ve? Estos hombres entonces fueron profetas de Dios, porque están entonces aquí en esta palabra. Pero los de hoy en día solamente tienen el don de profecía, ¿verdad?, y se han adjudicado, ¿verdad?, y se atribuyen esto de ser llamados profetas del Señor, ¿ya? Por eso entonces dice que también se levantarán falsos cristos y también falsos profetas. Y estos falsos profetas y estos falsos cristos dice que harán grandes señales y prodigios, dice, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible aún a los escogidos. O sea, estos hombres tienen tanto bla bla, tienen tanto lenguaje, y también nos siguen milagros, de estos milagros engañosos, ¿verdad? Porque Satanás también hace milagros, de verdad, también hace prodigios engañosos. Dice que incluso tratarán de engañar a los escogidos, o sea, a la gente, ¿verdad?, que no tenga a Cristo, que no tenga el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que aún tratará de engañarlos, cuanto más los que no sean salvos. Por eso que es necesario, ¿verdad?, que en este tiempo nosotros podamos entonces adjudicarnos de nuestro Dios, podamos adjudicarnos entonces en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Dios y la vida eterna, ¿verdad?, que solamente está en Él. Y confesemos entonces con nuestra boca que Jesucristo es Señor de nuestras vidas, ¿ya?
y que solamente a través de Él nosotros podemos ir al Padre. Entonces en estos tiempos, ya, donde se levantarán entonces más falsos cristos, y se levantarán también más falsos profetas. Y a veces a mí me da cosa cuando escucho a veces ministerios grandes, ministerios que los veo a veces que son de peso de la palabra, ¿verdad? Y andan exaltando a hombres. Oiga, va a venir el profeta tanto a nuestra iglesia. Y andan exaltando a hombres por vez que, ¿verdad?, exalten al Señor, aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros, aquel que dijo, nadie tiene mayor amor que un amigo ponga la vida por sus amigos. A Él tenemos que exaltar, a Él tenemos que bendecir, a Él tenemos que ponerlo en alto, a Él tenemos que darle el primer lugar, en este caso en las sinagogas, en la iglesia, en los templos. Pero no andar exaltando a hombres. Y a los hombres, ¿verdad?, les gusta la vanagloria, les gusta exaltarse ellos. Porque los mismos hombres de Dios, ¿verdad?, se han encargado en este tiempo, ¿verdad?, de idolatrar a estas personas. ¿Cuántas veces también otro error que se comete? Por ejemplo, cuando un pastor, ¿verdad?, uno va a un lugar y hay un pastor y uno tiene la dicha, ¿verdad?, de conversar que un hombre de Dios, un pastor, y luego los presenta a la esposa y dicen, oh, ¿y cómo está la pastora o la pastorita? No hay pastor y pastorita, solamente existe el pastor. Si él es pastor, ella viene siendo entonces la esposa del pastor. Pero la gente, ¿verdad?, es idólatra. Le pone título a gente que no lo son. Si el pastor es el pastor de un lugar X, ¿por qué le tienen que decir pastora a la esposa del pastor? Si ella no es pastora. Entonces esa es idolatría. Ya mucha gente, ¿verdad?, le gusta eso. Muchas veces la gente dice, no, yo soy la pastora tanto y aquí y allá. Todo porque el esposo es el pastor, él es el que tiene el cargo. Entonces, y así hay tantas cosas, ¿verdad?, que están malas. Y son idolatría, son malas. Y así entonces, ¿verdad?, vendrán falsos cristos, falsos profetas. Y esto dice, harán señales y prodigios, de tal manera que tratarán, dice, de engañar, si fuera posible aún, a los escogidos. Versículo 25. Mas el Señor nos dice, mas ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, dice que está en el aposento alto, no lo creáis. Y hoy día, ¿verdad?, otra también de las cosas que se ha dado, que cada religión, ¿verdad?, o cada persona, ¿verdad?, que tiene en este caso un culto, se adjudica muchas veces, ¿verdad?, y se adueña y se atreve a decir, no, es que el Señor está aquí con nosotros, solamente está aquí. En la otra iglesia no están, dice, porque son iglesias muertas. O no está en esta secta de allá, en esta secta de acá, y se cree que ellos son la religión verdadera. ¿Ya? Esa es otra forma también, ¿verdad?, de decir que ellos dicen, aquí está el Cristo, allá no está, no vayáis. ¿Ya? El Señor dice, cuando digan que allá está el Cristo, ustedes no lo vayan, porque el Señor está en todo lugar. El Señor está, ¿verdad?, mirando hacia la tierra, mirando dónde hay un corazón entonces que está dispuesto, ¿verdad?, a servirle a Él, a adorarle a Él, a exaltarle a Él, a hablar de Él, comunicar de Él, anunciar estas gratas nuevas de que Cristo vino entonces a esta tierra a poner su vida por todos nosotros que éramos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero por medio entonces de su muerte y su resurrección, fuimos hechos nuevamente de la familia de nuestro gran Dios. Bendito sea entonces el nombre del Señor para siempre. Versículo 27. Esto es lo glorioso, ¿verdad? ¿Cómo entonces dice que vendrán los falsos profetas? Dice, si alguno dijere, mirad que está si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad que allí está el Cristo, no lo creáis. ¿Y quién dice esto? El mismo Señor Jesucristo. Versículo 27. Dice, porque así será, dice, mi venida, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿va a ser secreta la venida del Hijo del Hombre? ¿Va a ser un rapto secreto, en una venida que nadie la va a ver, una venida que es no visible a los demás? Por eso es que los apóstoles, ¿verdad?, estos hombres de Dios querían saber, querían estar claros sobre esto. Por eso que en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 3, estando entonces el Señor Jesucristo sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos, ¿verdad?, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal entonces habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué dijo el Señor? Que entonces dice que dirán, mirad que aquí está el Cristo, allá está el Cristo, no lo creáis.
porque así será cuando yo venga, así será mi venida. Versículo 27 del Evangelio de San Mateo capítulo 24, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Bendito sea entonces el nombre del Señor. Entonces, por ignorar la Escritura, ¿verdad? Hoy día, por inventar sobre todo este tema del rapto secreto y la venida secreta del Señor, se aprovechan muchos falsos profetas y muchos falsos mesías y muchos falsos cristos para adjudicarse entonces de que ellos son el Cristo, ¿verdad? Y como se ha predicado esta doctrina del rapto secreto, la venida secreta, mucho de entonces la gente, ¿verdad?, que se ha enseñado esta doctrina, cae en estos falsos mesías y caen estos falsos cristos y caen estos falsos profetas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Sigamos entonces compartiendo, ¿verdad?, el tema. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y no conforme a fábulas, ni a cuentos, ni inventando cosas que la palabra de Dios no lo dice. Vamos a ver el Evangelio de San Juan. Vamos a avanzar un poco más adelante en la Biblia. Vamos al Evangelio de San Juan, tocando el tema entonces sobre esto, ¿verdad? Como tocábamos aquí en San Mateo, capítulo 24, versículo 27, cómo hacer la venida del Señor. Dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Dice el apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo con sus santos ángeles, ¿verdad?, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, con gran gloria, con gran poder, con gran estruendo. No secretamente. ¿Qué decía el apóstol San Pablo, hablando de los corintios también, advirtiéndole? ¿Cuándo va a ser la resurrección de los muertos? ¿Y va a ser antes de la venida del Señor o va a ser al final, en el día postrero? Le dijo, porque se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cómo puede haber una resurrección de los muertos antes de que se toque la final trompeta? ¿Qué decía el libro de Apocalipsis que estábamos leyendo? El capítulo 20, versículo 1 en adelante. Exactamente el capítulo 4, que habla de dos resurrecciones, ¿verdad? Los que primero resucitan para reinar con el Señor por 1000 años aquí en la tierra, y los otros que resucitan, ¿verdad?, después, en la segunda resurrección, que resucitan después de los 1000 años, los cuales entonces irán para la destrucción, los cuales no tienen potestad, dice la Biblia bien clara, sobre los que resucitaron primero. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo será entonces esta resurrección? ¿Será en un intermedio? ¿Será en un rapto secreto? ¿Será en una venida secreta? El apóstol San Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 38, el apóstol San Juan entonces en el capítulo 6, versículo 38, dice así de esta manera, versículo 38 al 40, dice así, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de mi Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuándo entonces los va a resucitar? Dice bien clara la Biblia que los va a resucitar en el día postrero. ¿Cuándo dice el apóstol San Pablo que van a ser resucitados los muertos? En la final trompeta. Y el Señor se encarga, ¿verdad?, que en el día postrero, o sea, en el día final, no en un intermedio, no en un rapto secreto, no en una venida secreta, sino que van a ser resucitados entonces cuando el Señor venga, con aclamación de ángeles, con trompeta de Dios, como decía el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 27, que como se muestra el relámpago del oriente al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o la venida de Jesucristo, ¿verdad?, para que no seamos engañados, porque vendrán falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas. Entonces, ¿cuándo vamos a ser resucitados según el apóstol San Juan? En el versículo 39, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda nada, yo, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, o sea, el que ve a Jesucristo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. ¿Cuándo? En el día final. En ningún intermedio, en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
Versículo 44 del Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese y yo le resucite. ¿Cuándo? ¿En un intermedio, en una venida secreta, en un rato secreto? No, en el día postrero, en el día final, cuando se toque la final trompeta, como dice el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Bendito sea el Señor. Versículo 54 del Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero, nuevamente en el día final, cuando se toque la final trompeta, cuando el Señor entonces descienda con aclamación de ángeles, con trompeta de Dios, como dijo el apóstol San Pablo. Como preguntaron los apóstoles: ¿qué señal habrá de tu venida? Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como se muestra el relámpago entonces el oriente hasta el occidente, así será entonces la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y para los que hablan, ¿verdad?, de este rapto secreto y de esta venida secreta, le quiero leer lo que dice aquí en Segunda de Tesalonicenses, también hablando el apóstol San Pablo. Segunda de Tesalonicenses, exactamente el capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice: no se dejen engañar en ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando dice: aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. O sea, dice bien claro el apóstol San Pablo que va a venir entonces primero este hombre malvado, el inicuo, el anticristo, vendrá antes que el Señor venga, antes de su venida. ¿Ya? Entonces, tenemos entonces que dirigirnos, ¿verdad?, y conducirnos por lo que está escrito en la Biblia. Por eso estamos compartiendo lo que nos decía entonces el apóstol San Pablo, o sea, el apóstol San Pedro, ¿verdad?, el apóstol San Pedro, con referencia al título del tema de conversación de hoy: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, como leíamos entonces aquí en San Pedro, primero del apóstol San Pedro capítulo 4, versículo 11, dice de esta manera: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo, ¿verdad?, la Escritura conforme a lo que está escrito, conforme a lo que el Señor Jesucristo ha dicho, no conforme a fábulas, ni a cuentos, ni a rapto secreto, ni a venida secreta, sino a lo que está escrito. La palabra de Dios nos habla de dos venidas. Cristo vino como bebé, nació, y ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 20 nos hablaba de dos resurrecciones. Una de los benditos, de los salvados del Señor, y la otra de los condenados, que será después de 1000 años. ¿Ya? El Evangelio de San Mateo, los apóstoles le preguntan: ¿qué será de tu venida? Dice que vendrán falsos cristos. Cuando digan: mirad que está allí, que está acá, no lo creáis. Y también vendrán falsos mesías y falsos profetas. Versículo 27 de San Mateo capítulo 24. Pero la venida del Hijo del Hombre será, dice, como el rayo, ¿verdad?, que se muestra del oriente hasta el occidente. El apóstol San Pablo decía en 1 Tesalonicenses que vendrá con sus santos ángeles y con trompeta de Dios. El apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Se tocará entonces la final trompeta y aparecerá entonces el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver, ya para terminar, con esto termino. Con esto terminamos en el día de hoy. Apocalipsis, vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, esto es cuando el Señor, ¿verdad?, venga desde los cielos. Apocalipsis 11, versículo 15, dice así de esta manera. A ver, versículo 15. Y el séptimo ángel, dice, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bendito sea entonces el nombre del Señor. Cuando el Señor entonces venga por segunda vez, ¿irá a venir en una venida secreta, en un rato secreto? No. Él va a venir entonces, ¿verdad? Y dice que los reinos de este mundo serán los reinos entonces del Señor.
Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel entonces tocó la trompeta. Y aquí también encontramos trompeta. ¿Cuándo va a venir el Señor? A la final trompeta. Ya dice, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinarán, dice, por los siglos de los siglos. ¿Y qué nos decía entonces segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3? Dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del Señor Jesucristo, dice, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, primero va a venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El que predica el rapto secreto o una venida secreta es un apóstata, porque está inventando, ¿verdad?, una venida que la Biblia no lo explica. Y muchos a veces, ¿verdad?, se han jactado de decir, no, es que la Biblia dice que el Señor, ¿verdad?, no nos ha guardado para ira, o el Señor no nos tiene en esta tierra para ira, sino para alcanzar, ¿verdad?, la salvación. El Señor nos ha puesto para ira, y se toman de esos versículos, ¿verdad?, para hablar y dar entonces, en este caso, firmeza a su doctrina al rapto secreto. Pero cuando el Señor se refiere a que nos ha puesto para ira, no tiene nada que ver la ira del Señor, ¿verdad?, con la persecución de la iglesia. Porque una cosa es la ira de Dios y la otra es la gran tribulación, donde Satanás, ¿verdad?, está ensañado contra la iglesia y está decapitando, matando, persiguiendo, encarcelando a la iglesia del Señor, a los creyentes. Por eso que Apocalipsis también nos dice que cuando Juan tuvo esta visión en los cielos y dijo, Señor, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿verdad?, y teñidos de sangre, ¿de dónde son y de dónde han venido? Y entonces dice que la respuesta a Juan fue, estos son los que salieron de la gran tribulación, dando a entender entonces que murieron entonces dando su vida por el Señor y no se dejaron marcar, ni tampoco adoraron, ¿verdad?, a la bestia. Bendito sea el nombre del Señor. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, damos gracias por tu palabra. Señor, como leíamos así, alguno hable conforme a la palabra del Señor. Señor, siempre siendo responsable de que esta es tu palabra, Señor. Y tenemos que hacerlo, Señor, apegado a ella al 100%. No siguiendo fábulas, ni tradiciones que otros han venido enseñando, predicando, sino que dejándonos guiar entonces por tu manual, por la Sagrada Escritura, por la Biblia. Señor, gracias porque tú eres claro en hablarnos, que solamente hay dos venidas. Y eres claro también, Señor, en advertirnos que vendrán falsos cristos y falsos profetas y que engañarán a muchos. Pero nosotros tenemos entonces que esperar tu venida gloriosa. Y te damos gracias, porque sabemos, Señor, que tenemos parte en la primera resurrección. Y ojalá que muchos amigos y hermanos puedan tener parte también en la primera resurrección, en cual entonces serán resucitados los benditos, los salvos, los que depositaron su fe y su confianza en nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, aquel que llevó nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna y esta reconciliación contigo, de poder dirigirnos hoy y decirte, Padre, gracias, te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.